Vamos ya por el capítulo 19. Hoy finalizamos el capítulo 19. Vamos a estar predicando del versículo 20 al 41. Hechos 19, 20 al 41. Para más facilidad he titulado, tal como lo registra la Reina Valera, el alboroto en Éfeso. Hechos 19, 20 al 41. Le damos el pasaje para, y no lo pierdan porque vamos a estar constantemente yendo a él durante la exposición del mensaje. Hechos 19, 20 al 41. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Y también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Que el Señor bendiga su palabra. Domingo pasado estuvimos estudiando acerca de el poder de nuestro Dios. ¿Se acuerdan? Del verdadero poder. Había un poder falso que se estaba dando con aquellos exorcistas, ¿verdad?, que estaban ahí, pero el poder verdadero de nuestro Dios. Vimos a Dios obrar cosas asombrosas en la ciudad de Éfeso a través de Pablo. Varias personas estaban siendo sanadas, recuerdan, ¿verdad?, con solo tocar parte de las ropas de Pablo que eran repartidas. Vimos también que los espíritus malignos eran expulsados de la misma forma. Judíos y griegos en toda la provincia de Asia recibían la palabra del Señor a través de las enseñanzas de Pablo. Muchas personas creyeron en Cristo, confesaron y se arrepintieron. Y recuerdan que con esa confesión y ese arrepentimiento muchos empezaron a traer también los libros, ¿verdad?, de magia que tenían y empezaron a quemarlos. De una cosa ya voluntariamente ellos querían deshacerse de esas cosas que no honraban el nombre del Señor. Y lo que se nos dice en la palabra del Señor es que la cantidad de dinero que equivalía a esos libros era algo grande. O sea, era mucha plata la que se estaba quemando en ese momento en libros. Y como lo acabamos de leer en el 20, así crecía, dice,
y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y por supuesto, Pablo estaba dispuesto a llevar a cabo la obra de Dios donde quiera que él lo guiara. Y en este momento Dios prepara para guiarlo, dicen los versículos 21 al 22, a Macedonia, a Acaya, a Jerusalén y finalmente a Roma. Eso es lo que vemos. Leamos nuevamente estos versículos, versículos 21 al 22, para que nos quede clarita esta introducción. Dice que lo que venía ya de la gira en la que está Pablo en este viaje misionero, dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Este en espíritu ha sido todo un tema, ¿verdad? Porque no saben si es que el Espíritu Santo le guió a eso, que es la versión por la cual me inclino, o si es que Pablo en su espíritu, ¿verdad?, deseaba ir a estos lugares. Las dos traducciones caben. Pero ahorita les digo por qué me inclino, que es el Espíritu Santo. Dice, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y ese me será necesario es un deber. O sea, tengo que ir a Roma. Entonces ahí se entiende que el Señor es el que le está llevando a esa ruta, como tantas veces lo ha hecho y ya en lo que hemos visto del libro de los Hechos. Por ahora se quedó un poco más de tiempo en Asia, lo suficiente para verse en medio de un alboroto. Eso es lo que vamos a ver hoy, una turba. Se hace una gran revuelta por lo que vamos a estar desarrollando en esta mañana. Nuevamente en el pasaje, porque tuvimos una lectura general, leamos del 23 al 28 para ver qué fue lo que generó esa revuelta. Hubo por aquel tiempo, dice, un disturbio, una revuelta, como cuando aquí se hacen, ¿verdad?, esas huelgas o cuando se hacen esas turbas, ¿verdad?, eso es lo que pasó ahí en Éfeso. Dice, un disturbio no pequeño. O sea, la diferencia es que fue un gran disturbio. Acerca del camino. ¿Cuál camino? El Evangelio, ¿verdad?, la predicación de Pablo, de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿por qué se hace el disturbio? Dice el 24, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, hacía templos de Diana, hacía figuritas del templo de Diana, eso es lo que hacía Demetrio, ese era el negocio, que en plata hacer figuras del templo de Diana. Dice, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros, tenemos artífices y tenemos obreros, o sea, eran negociantes y habían la mano de obra, entonces los reúne a todos y dice, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. O sea, esta es nuestra fuente de ganancia. De esto es lo que comemos, es lo que les está diciendo Demetrio. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Vean el peligro, dicen. Estamos comiendo, esta es nuestra fuente de ganancia. Y está este Pablo, que no solo aquí, sino que en toda Asia, está convenciendo a la gente de que los que se hacen con las manos no son dioses. Hoy nuestro hermano Arles nos hablaba en la escuela dominical, ¿verdad?, acerca del precepto claro, ¿verdad?, de que nuestro Dios nos da esa orden de no hacer esas imágenes. No son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Vean que Demetrio es un buen político, ¿verdad? Y un hombre, un buen negociante, ¿verdad? Porque él le dice, vean, está el peligro de que perdamos nuestra fuente de ganancia. Está el peligro de que se nos vaya nuestra fuente de riqueza, pero también está el peligro de que desprecien a Diana. O sea, él lo que dice es, no solo nos están cortando la fuente de riqueza, sino que venga Diana a ser menospreciada. Ese es el argumento de Demetrio. Vemos a Demetrio, un hombre que tenía un negocio directamente relacionado con la idolatría. Y en Éfeso el negocio prosperaba. Demetrio se había enriquecido bastante fabricando figuras de plata del templo de Diana. Cuando ustedes vean que se refiere también a la diosa Artemisa, es lo mismo. Diana y Artemisa son la misma falsa diosa, digámoslo así.
Ahorita una tiene un contexto romano y la otra un contexto griego. A medida que el evangelio se extendía por toda la provincia de Asia, el negocio de la fabricación de ídolos había sufrido un golpe. Ya habían habido consecuencias en otras regiones de que la idolatría venía disminuyendo. Y qué bendición ver, ¿verdad?, cómo va impactando el evangelio, cómo el evangelio va promoviendo cambios. Así que Demetrio reúne a todos los artesanos y a todos los que trabajan en oficios similares y pronuncia un discurso para incitar al pueblo contra Pablo. Y él presenta dos argumentos principales, como les dije. Primero, el dinero. Primer argumento, el dinero. Comienza su discurso: sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. En otras palabras, caballeros, ustedes saben que nuestra riqueza proviene de este negocio. Eso es algo que tenemos claro. A pesar de que continúa hablando de su preocupación por el prestigio de Diana, la mayor preocupación de Demetrio es la pérdida financiera y está acusando al evangelio de eso, de que el culpable de que se vengan las ganancias abajo es el evangelio. A medida que más y más personas en Éfeso creían en Cristo, comenzaron a comprender que el Dios del cielo es el único Dios verdadero y que todos esos otros dioses inventados a los que habían servido no eran dioses en absoluto. Así que pueden imaginar el impacto que esto tuvo en las finanzas de los fabricantes. Esto, mis hermanos, a manera, y espero que esto no ofenda a nadie, pero es una realidad que tenemos en nuestro país. Estamos prontos a vivir un momento en el que ustedes van a ver donde se pasan estas cosas, ¿verdad? Hay gente que vive de esto, de fabricar ídolos, ¿verdad? De fabricar, veremos una peregrinación enorme que se hace en nuestro país, donde la gente camina hacia la ciudad de Cartago, tratando de dar gracias a la Virgen de los Ángeles, en este caso, por favores concedidos. En el camino ustedes se van a encontrar gente vendiendo piernitas de verdad, pequeñitas, manitas, verdad, cosas así, para dar tributo a que les sanaron de alguna enfermedad en las piernas, algunas en las manos, otras dolencias, otras cosas como eso, o imagencitas de la Virgen. Eso es lo que hacía Demetrio, fabricaba templecillos de Diana. Luego Demetrio apela al orgullo, cuando Demetrio continúa hablando de cómo ellos, como artesanos, perderían el respeto público si el evangelio continuaba difundiéndose. Pero aún el templo de Diana, aquello que puso en Éfeso, a Éfeso en el mapa y dio una amplia influencia a su templo, perdería su influencia. Recuerden que el templo de Diana era una de las 7 maravillas del mundo. Era un edificio impresionante. Y eso era la referencia de Éfeso, ¿verdad? Y llegaban a Éfeso y era eso lo que llegaban a ver como muy llamativo. Como les digo, era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era una increíble estructura construida en mármol macizo y decorada con plata y oro, y en su época se consideraba el edificio más bello del mundo. También se utilizaba como un importante banco del mundo antiguo. Ven qué interesante. Comerciantes, reyes y otras ciudades depositaban aquí sus riquezas para que la diosa Diana las protegiera. Este templo era realmente la joya de la corona de Éfeso, por lo que el perder su influencia y el prestigio sería un duro golpe para el orgullo de los efesios. Demetrio estaba tratando de convencer a sus oyentes de que Pablo les robaría su riqueza. Vean que el argumento de Demetrio es: todo esto que nos puede pasar es culpa de Pablo. No ha pasado, vean, no quiero adelantar todos los argumentos, pero lo que Demetrio está diciendo es: vean lo que Pablo está haciendo y eso va a provocar que perdamos la plata y que se venga abajo la fama del templo de Diana. Pero a través de Cristo, Pablo les ofrecía la oportunidad de tener significado eterno, una inmensa abundancia, no de oro y plata que se pueden perder o robar fácilmente, sino una inmensa abundancia de gozo y paz que jamás podrán ser arrebatados. Pablo les predicaba acerca de la oportunidad de ser aceptados y perdonados por el Creador del mundo, valorados y conocidos por Él como sus hijos amados. En cuanto a Demetrio y sus compañeros artesanos, se aferraron neciamente a las cosas del mundo. Y eso es parte de las aplicaciones que estaremos viendo hoy. Y así, cuando concluyeron que Pablo les estaba robando sus riquezas, su influencia y su gran prestigio, alborotaron a toda la ciudad. ¿Sabes? Aquí tenemos que hacer algo. Están reunidos ellos, yo quiero que traten de imaginar eso, están reunidos los artesanos, los que están en el negocio, pero ahora quieren involucrar a la ciudad. O sea, este es un conflicto, no un peligro, no solo para nosotros, sino que es un peligro para todo Éfeso. Vean lo que dicen los versículos 28 al 32. No pierdan el pasaje, vamos
19, 28, 32. Dice, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira. Están oyendo el discurso de Demetrio, se llenan de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Vean, la ciudad entra y no saben qué está pasando, pero entran. Y eso pasa mucho aquí, ¿verdad? Ustedes ven una revuelta aquí en Costa Rica, hay veces la gente, y aquí lo van a ver, no entienden ni por qué están protestando. Pero usted los está y usted cuando ve las noticias y le dicen a la gente, ¿y usted por qué está protestando aquí? Ah, porque, y dicen algo distinto a lo que era el motivo de la protesta. Pero la gente, como decimos en nuestro buen tico, es bochinchera, ¿verdad? Le gusta entrar ahí, agitar banderas, y están bravos, y gritan, insultan, y eso pasa. Entonces, eso es lo que está pasando en este momento. Dice, y la ciudad, 29, se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. O sea, Pablo quería salir, pero los discípulos no lo dejan. Dice, también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se presentase al teatro. Unos, pues, gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. ¿Ven lo que les digo? Están ahí, están gritando, pues no tienen ni idea de por qué están gritando. Simplemente hay un pleito, tenemos que ir a defender, ¿y a defender qué? No saben. Y eso, mis hermanos, pasa hoy en día. Hay alborotadores que lo que les gusta es alborotar los ánimos de las personas contra la obra del Señor. Yo no sé si ustedes vieron ahora a raíz de la muerte del pastor John MacArthur, ¿verdad? Cómo han salido gente que no entiende lo que es la doctrina reformada o no entiende lo que es el calvinismo, en este caso porque MacArthur no era reformado, sino que sí era calvinista. Entonces usted los oye hablando y dicen, ay, los calvinistas que no son cristianos y se van a ir al infierno, y MacArthur está en el infierno y Sproul está en el infierno y todo. Y hay gente que no tiene ni idea de lo que está hablando. Internet está lleno de ese tipo de personas. Y aquí en Éfeso está pasando esto. La ciudad fue alborotada y dice claramente el versículo, y los más, o sea, la gran mayoría, no sabían por qué se habían reunido. Pero ahí están. No saben por qué se reúnen, pero ahí están haciendo alboroto. Como es típico en tantas multitudes enfurecidas, la mayoría simplemente se dejó llevar por la emoción del momento, sin siquiera saber por qué estaban allí. Vean, eso es lo que claramente nos dice el versículo 32. Unos gritan una cosa y otros estaban gritando otra. O sea, ni siquiera las consignas eran para lo mismo. Se nos dice que la turba agarra a Gallo y a Aristarco. Esos fueron los pobres que salieron, ¿verdad? Agarraron a Gallo y agarran a Aristarco, que son compañeros de viaje de Pablo, y los arrastran al teatro. Suponemos que los artesanos habían tratado de capturar a Pablo, ¿verdad? Porque Pablo era el foco. Demetrio lo que está diciendo es, Pablo nos va a quitar las riquezas y Pablo va a provocar que el templo de la diosa Diana se venga a menos, que venga a menos la adoración a Diana. Pero no habían encontrado a Pablo. Entonces agarraron a Gallo y a Aristarco y se los llevaron para el teatro. Nos dice que estos hombres eran macedonios. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque aparece, el nombre Gallo aparece varias veces en la Biblia. O sea, es un nombre que era un nombre común para ese momento. Por ejemplo, Gallo, vamos a verlo ahí mismo en Hechos 20, cuando veamos el 20, en Romanos 10, 16, 23, 1 Corintios 1, 14, en 3 de Juan 1, ¿recuerdan que hay un versículo que es pésimamente aplicado por los de la prosperidad? Cuando dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Si leen el versículo 1, Juan le está dirigiendo la carta a Gallo. Es más, se los pongo para que no queden con la confusión de lo que les estoy diciendo. Y con eso lo saco de una mala interpretación de ese versículo. 1 Juan 3 dice así. Esta es una carta. Esta es una carta que Juan le manda a alguien. ¿A quién se la manda? Dice el versículo 1. El anciano, que es Juan, a Gallo. Le envía la carta. El amado. Entonces, ¿a quién designa como el amado? A Gallo. Entonces le dice, el anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Y entonces el 2 dice, amado,
yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, este versículo lo han sacado de contexto un montón de veces. Entonces dice, miren, es que aquí Dios le está diciendo a usted, amado, que Él desea que usted sea prosperado en todas las cosas. No, es un saludo. Es como cuando yo le mando a usted una carta y le digo, Gina, ojalá que a todos les esté yendo súper bien ahí en la casa, que Dios los esté bendiciendo mucho. Y entonces aquí se refiere, amado, a Gallo, a quien está dirigiendo la carta. Ese es un paréntesis nada más para que vean un versículo mal interpretado como todo lo puedo en Cristo como me fortalece, y todos los que sacan como ese tipo de mantras. Bien, entonces Gallo es un nombre común, aparece varias veces en el Nuevo Testamento. No sabemos si este Gallo es el mismo Gallo que se habla ahí, porque es un nombre común. Y Aristarco, de Aristarco sí tenemos un poquito más de información. Sabemos que formó un hogar en Tesalónica, que posteriormente acompaña a Pablo en Troas. Eso lo vamos a ver en el capítulo 20. En el 27 vamos a ver que lo acompaña a Roma. Pablo menciona a Aristarco como su colaborador en Filemón y como prisionero en Colosenses 4:10. ¿Okay? Entonces ellos dos son capturados y son llevados a el teatro. Pablo también quería entrar, ¿verdad? Vean que el pasaje nos dice que Pablo quería entrar, pero se lo impiden. Los discípulos se lo impiden. Es más, hay autoridades que le dicen, por favor, Pablo, no vaya a ese lugar. Él nunca rehuyó la oportunidad de presentar el evangelio. Así que los judíos proponen otro nombre de una persona ahí, a Alejandro, ¿verdad? Proponen a este hombre para que hable a la multitud, y leemos de él en el versículo 33 al 34. Vamos ahí al 33 al 34. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole a los judíos, o sea, diciéndole, vaya usted, vaya hable, ¿verdad? A usted a Alejandro le toca. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, me imagino que haciendo alguna señal así, ¿verdad? Como haciendo que se calmaran, pidiendo silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grandes Diana de los Efesios. Imagínense esta turba gritando, grandes Diana de los Efesios, casi por 2 horas. Eso es lo que se oía gritar ahí en coro. No sabemos nada de este Alejandro, salvo que es judío y que fue puesto por otros judíos para explicar la situación. En cuanto a la multitud se da cuenta que es un judío, empiezan a gritar más duro, grandes Diana de los Efesios. Finalmente va a aparecer un personaje en esta historia que es un oficial público, que se le denomina aquí el escribano. Versículo 35 a 36. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. A lo que les llega el funcionario público que es como lo que equivaldría hoy en día a un alcalde de una ciudad. Eso es lo que era este escribano, y lo que le dice es cálmese, ¿quién no sabe? Y lo que le dice es cálmese, ¿quién no sabe que Éfeso es la guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen bajada? Hay algunas opiniones encontradas de a qué se referían con esto. Unos piensan que era alguna piedra que había caído, ¿verdad? De un meteorito o algo, y lo tenían ahí. O, como pasa también hoy en día, que creen que hay una imagen hecha de la diosa Diana, ¿verdad? Y que bajó del cielo esa imagen. Aunque a ustedes les suene inverosímil eso, ¿verdad? O difícil de creer, aquí creemos eso. O sea, hoy en día la peregrinación que se va a hacer es a honrar a una imagen que se cree bajada del cielo. Entonces, ese tipo de cosas, eso es lo que está pasando aquí. Básicamente el argumento del escribano era que no necesitaban preocuparse por unos cuantos cristianos. O sea, ya todo el mundo sabe que Éfeso es la guardiana del templo de Diana, es lo que está diciendo. En su opinión, Diana era claramente la verdadera diosa, así que no tenían de qué preocuparse de que perdiera influencia por culpa de Pablo y este pequeño grupo de cristianos. Para él la realidad y el poder de Diana eran innegables. O sea, eso es algo que ni siquiera se discute, y por lo tanto la reputación estaba a salvo. Entonces por eso les dice, cálmense, se están ahogando en un vaso de agua.
Este escribano estaba totalmente equivocado. Diana no es la diosa verdadera. Nuestro Dios es el Dios verdadero. Y por eso es que el cristianismo cae tan mal. Y por eso es que el cristianismo está tachado de que es intolerante. Mucha gente se sentiría tranquila con el cristianismo si nosotros decimos que somos cristianos porque creemos que Jesús es un camino, ¿verdad? Pero es que Jesús no dijo que Él era un camino. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Aunque este escribano estaba completamente equivocado en cuanto a su religión, veamos que sí tenía argumentos bien interesantes. Argumentos lógicos y válidos en este disturbio. Vamos ya al 35 al 41. Tenemos que ir rápido porque el pasaje es largo y quiero que les quede clarita la historia. Vean lo que dice el 35 al 41. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos, ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. A pesar de la falsa fe del escribano en Diana, el resto de sus argumentos son bastante buenos. Son bastante buenos. Aunque Demetrio había acusado a Pablo de robarle sus riquezas, porque esa es la acusación, Pablo ¿verdad? Vamos a perder la riqueza que tenemos, la fuente de nuestra ganancia. Y Pablo no había robado nada. Todo el argumento se empieza ahí a dar de que Pablo, ¿verdad?, les va a robar, pero no hay un robo, no ha ocurrido nada, es lo que les está diciendo el escribano. Lo cierto es que nadie había robado nada. Como declaró el escribano, estos hombres no son sacrílegos, o sea, no han robado nada del templo, es lo que se está refiriendo. Recuerden que el sacrilegio se refería a eso, al robo de objetos dedicados en el templo. Ni son blasfemadores de vuestra diosa. O sea, no han hablado nada en contra de Diana, es lo que está diciendo el escribano. Si Demetrio quería presentar cargos formales contra ellos, hay procedimientos legales para eso, es lo que les está diciendo el escribano. Si Demetrio cree que está siendo perjudicado en algo, acúselo. Hay asambleas para eso, hay mecanismos jurídicos para poder dilucidar ese tipo de cosas. En resumen, el escribano le dice a su audiencia que acusadores y acusados vayan a nuestras cortes donde pueden presentar cargos en una asamblea legal. No tienen por qué estar haciendo esta turba. Hay mecanismos legales para resolver esto. Como hombre de autoridad que era él era un funcionario público, insiste que los cargos deben ser presentados ante una corte legalmente constituida que convoque en un tiempo establecido. Por implicación, ¿qué es lo que él está diciendo? Que ese alboroto es ilegal. Él está diciendo, vayan a los mecanismos legales a dilucidar eso. Lo que les está diciendo, esto que ustedes están haciendo no es la vía legal para discutir este tipo de cosas. No hay robo, no hay sacrilegio, no hay nada aquí. Si Demetrio siente que lo están perjudicando, en otras palabras, que vaya y presente una acción civil, ¿verdad?, resarcitoria contra Pablo y lo demanda, y en los tribunales se dilucidará todo. El escribano advirtió a su audiencia del peligro en que ellos se encontraban. Él les dice, vean, más bien, por estar haciendo este tipo de cosas, nos encontramos en peligro. Si las autoridades romanas investigan los acontecimientos, iban a hallar que los efesios eran culpables de alboroto. Esa era una grave afrenta a Roma. Irónicamente, Demetrio le había dicho a los miembros de su gremio que estaban en peligro de perder el negocio. Y por lo tanto los incita a una revuelta, mientras que el escribano en la ciudad les dice a los efesios que están en peligro de ser culpados de haber incitado un alboroto. Los únicos culpables fueron los manifestantes por hacer ese alboroto sin motivo, no Pablo ni la iglesia. Así que el escribano despide a la multitud y todos se van para la casa.
Vean qué interesante. Si ustedes recuerdan, cuando estudiamos el capítulo 18, nos encontramos algo muy similar a esto. Pablo ni siquiera tuvo que defenderse en este momento. Vean que el Señor lo libró. Pablo no llegó a esta disputa. Los que están son Gallo y Aristarco, pero Pablo no lo dejan llegar a esa disputa. Y en el capítulo 18 nosotros vimos que cuando Pablo fue llevado ante Galión, tampoco le permitieron ni siquiera hablar. Dios le había prometido que lo iba a librar del peligro en esa ciudad. No expone ante el procónsul de Acaya, recuerdan que es Galión, y el procónsul desestima la causa y le dice que se vaya todo el mundo para su casa, nada tienen que estar haciendo aquí. Y hoy vemos esto con Demetrio. Demetrio alborota toda la ciudad contra Pablo. Pablo está listo para entrar y defenderse, pero una vez más ni siquiera tiene la oportunidad, ni siquiera entra en el edificio. Esta vez el escribano de la ciudad sale en su defensa. Un pagano, un adorador de dioses falsos, defiende a Pablo. Esto es importante para las aplicaciones que veremos. Dijo que Pablo y sus hermanos no habían quebrantado ninguna ley y que el alboroto era totalmente injustificado. En ambas situaciones vemos cómo Dios interviene e incluso trabaja a través de los incrédulos. En el capítulo 18 trabaja a través del procónsul y ahorita trabaja a partir de o usando al escribano. Dios incluso trabaja a través de los incrédulos para proteger a su pueblo, promover su reino y preparar el camino para el ministerio, para el futuro del ministerio. Es un pasaje sencillo, que quería que lo cubriéramos todo esta mañana y que veamos qué aprendemos de un pasaje como este para aplicarlo a la iglesia hoy en día. Saqué 3 sencillas aplicaciones. La primera de ellas es que esto tiene que animarnos mucho. Leer un pasaje como estos tiene que traer gran ánimo a la iglesia. Como seguidores de Jesús sabemos que enfrentaremos oposición. Vean que Demetrio saca de la manga ese argumento. Se le ocurre que se le van a disminuir las ganancias y simplemente acusa a Pablo y a los seguidores de Pablo. Los cristianos son los culpables. Vean, yo tengo conocidos que sus familias, cuando supieron que ellos asisten a iglesias que no son una iglesia católica, a iglesias evangélicas, les han negado el habla y han dicho que las desgracias que han llegado a su familia ha sido por esa decisión de venir a iglesias como la nuestra. Culpan al cristianismo sin tener ninguna razón de ser. O sea, es algo impresionante. Sabemos que vamos a tener oposición. No es que quizás vamos a tener oposición, no, vamos a tener oposición. Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por eso un cristianismo que se predique ¿verdad? Donde usted diga, venga y pare de sufrir, ¿verdad? O venga y todos sus problemas serán resueltos, no es un cristianismo bíblico. Vamos a tener oposición. De hecho, si no enfrentamos oposición, deberíamos examinarnos a ver qué clase de cristianismo estamos practicando. Si la tenemos todo muy bonito, que todo está muy tranquilo, mira qué vacilón, mira qué tranquilidad, todo, no pasa nada en mi vida, ha sido todo muy... Examinémonos a ver si estamos creyendo en el Dios de la Biblia. Juan 15:20, vean lo que dice Jesús: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. O sea, ustedes no son mayores que yo, es lo que está diciendo el Señor. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Persiguieron a Jesús, insultaron a Jesús, nos perseguirán y nos insultarán a nosotros también. Pablo también deja claro esto en 2 Timoteo 3:12. Él dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Usted quiere vivir piadosamente en Cristo, usted quiere vivir haciendo la voluntad, sepa que va a padecer persecución. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Mientras trabajemos para la gloria de Dios, sabemos que enfrentaremos oposición. Vean, es que no hay cristianismo verdadero sin oposición. La palabra del Señor o trae salvación o va a traer resentimiento y oposición. No hay ahí intermedios. Jesús lo puso muy claro: el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando Cristo hablaba, unos se convertían y los otros salían furiosos a denunciarlo con los alguaciles.
Mientras trabajemos para la gloria de Dios, sabemos que enfrentaremos oposición, pero al mismo tiempo que también sabemos que Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es que la bendición es, si el Señor está conmigo, ¿qué importa lo que pueda pasarnos? Nada se escapa de su control. Este alboroto estaba desatado ahí, pero eso estaba siendo controlado por el Señor. Nada se estaba escapando de su control. No fue que el Señor volvió a ver para otro lado en un momento así y ¡pum! Pasó el alboroto en Éfeso, porque el Señor se descuidó. Todo está bajo su control. También Pablo escribiría más tarde lo siguiente, en 2 Corintios 4, 7 al 9. Vean lo que dijo Pablo, quien ha presenciado todo eso en Éfeso. Él dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios. O sea, es Dios el que va a recibir la gloria, y no de nosotros. ¿Cuál es ese tesoro? Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Eso es. Nos pueden golpear este cuerpo físico, podemos tener pruebas en este mundo, pero nuestra ciudadanía no está aquí. Nuestra mira no está aquí, está en los cielos. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. En todo sufrimiento, en todo nuestro sufrimiento y nuestras dificultades, si continuamos aferrándonos a Jesús, agarrados de Él, su vida, su bondad, su poder se van a hacer evidentes, aún en ese sufrimiento. Una segunda aplicación que vemos en este pasaje. A menudo no tenemos que hacer nada para cambiar nuestra situación. Es estar quietos y confiar. Vean que Pablo ni siquiera fue a su defensa. El Señor usó un incrédulo para defenderlo. Todo está en control del Señor. Todo está en control del Señor. Hasta profetizó el Señor por la boca del sumo sacerdote cuando dijo que era necesario que muriera uno por el pueblo y no todo el pueblo. Y no era creyente. No, hay veces que no tenemos que hacer nada para cambiar nuestra situación. Simplemente debemos confiar que Dios obrará en nosotros y a través de nosotros. O incluso, como hemos visto hoy, a través de personas que ni siquiera son creyentes. El escribano no era creyente, él acaba de decir, ¿a quién le queda duda de que tenemos aquí el templo de Diana? Que somos custodios del templo de Diana, y que Diana no solo nosotros, sino que la adora toda Asia. El escribano adoraba a Diana. Pero Dios lo usó para defender a Pablo. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nosotros mismos hemos sido bendecidos por el Señor por mano de algún incrédulo? Recientemente a mí me pasó una situación en el trabajo donde incrédulos tuvieron que votar y todo, y el Señor usó eso para que permaneciera en mi puesto por más tiempo. No hay nada que esté fuera del control del Señor, nada. Él usó a Faraón inclusive para que la gloria de su poder se viera y la manifestación de su ira también. Y usó a Faraón, que era un detractor totalmente del Señor. Inclusive a través de no creyentes, Dios puede obrar a través de cualquier persona o de cualquier cosa. Tercera aplicación. La encontramos en la actitud de Demetrio. La actitud que tuvo Demetrio y los artesanos. Mis hermanos, Demetrio tenía demasiado amor por el dinero. O sea, todo esto es provocado porque Demetrio ve que se le va a secar su fuente de ganancia. La fuente de nuestra riqueza, ve, algo nos la está poniendo en peligro. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver y analizarnos nosotros mismos, si con demasiada frecuencia no estamos eligiendo los placeres temporales y fugaces de este mundo en lugar de los cambios duraderos y verdaderos que satisfacen a nuestro Padre Celestial. El apóstol Juan escribía esto en 1 Juan 2, de 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. ¿Quién se acuerda de Diana hoy en día?
Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La vida que Dios nos ofrece es mucho más valiosa, plena y duradera. Mucho más que cualquier cosa de este mundo que pueda interesarnos. Riqueza, influencia. ¿Qué fue lo que le ofreció Satanás a Cristo cuando lo sube y le enseña los reinos de este mundo? Riqueza, influencia, prestigio, placer. Al final todo esto no significa nada. Todo se desvanece. Si nos aferramos a las cosas temporales de este mundo, nos vamos a perder las mejores cosas, lo que es realmente verdadero y lo que es duradero, que es tesoro en el cielo. Mis hermanos, como creyentes, ¿cuántas veces elegimos los placeres temporales de este mundo en lugar del camino verdaderamente satisfactorio de Jesús? ¿Cuántas veces decimos una mentira piadosa? Que la gente dice, es que es una mentirita ahí, una mentira piadosa para salvar las apariencias. Pero eso nos cuesta nuestra integridad. ¿Cuántas veces nos aferramos a nuestro orgullo en lugar de humillarnos ante Dios y los demás? ¿Con cuánta frecuencia nos encontramos amando las cosas del mundo más de lo que amamos a aquel que creó todas las cosas? Mis hermanos, que nunca nos duela dar lo que es del Señor. Que nunca nos ponga en un aprieto el decir, ¿qué hago? ¿Voy a la iglesia o me voy a pasear? ¿Voy a la iglesia o me voy a la fiesta con mi familia? ¿Voy a la iglesia? O sea, son cosas que tenemos que analizar. ¿A qué le estamos dando más valor? ¿Voy a la iglesia o descanso? Jesús dijo esto en Juan 12:25. Vean qué interesante. Tomé la versión de la Nueva Versión Internacional porque está muy clarito el propósito que quería dar el Señor en ese versículo. Dice Juan 12:25. El que se apega a su vida, la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Y no es que aborrecer sea de que usted dice, qué vida más fea, hasta que no, eso no es la idea. Es que usted entienda que esta no es, aquí usted no tiene que tener su mira. Hay gente que se afana por que cuánto dinero voy a tener guardado y cuántas casas voy a tener y todo, ¿verdad? Que el auto tiene que ser el auto. Si el Señor le dio un carro, mi hermano, y usted puede comprarse un buen carro, gloria a Dios por eso. El punto es que eso no sea su razón de ser, que no sea su motivo de vida. Debemos tener cuidado de no aferrarnos a las cosas de este mundo, sino más bien debemos aferrarnos a Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso decimos a cada rato, corramos la carrera que tenemos por delante, como puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es nuestro Salvador, es el único que vale la pena para aferrarse. Y su fidelidad, mis hermanos, esa sí durará para toda la eternidad. Que el Señor bendiga este pasaje, un pasaje sencillo. Creo que aprendemos mucho de él, pero también tenemos que examinarnos y tener cuidado de si algo así está afectando nuestra vida. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, gracias por este estudio del libro de los Hechos. Vamos ya, Señor, a empezar pronto el capítulo 20. Tú nos has traído con bien en todo este trayecto. Permite que finalicemos el libro, Señor, dándote gloria de haber aprendido más. Y, Señor, gracias porque tú nos has enseñado con todos estos sermones. Bendice esta palabra que sea expuesto, que pueda llevar fruto en cada uno de nuestros corazones. Y, Padre, ahora te damos gracias por la cena que vendrá. Bendice a nuestro pastor Arles, que la dirigirá, y que la gloria sea para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.